Hola amigos, bienvenidos a su podcast Real. Y hoy tengo un invitado de lujo, the man, the myth, the legend, pero sobre todo my friend, Daniel Jaguar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy contento de estar por acá. Después de muchos años de no venir a visitarte acá en Villahermosa, al fin se nos hizo Ahí te regresar. la tenía yo apuntada, pero ya Sí. como ya hablamos de la pasión de Cristo, ya lo perdoné. Ya. Cristo hace todas las cosas nuevas. Entonces ya nuestra amistad después de tantos años de no vernos, ya como si nunca hubiera pasado el tiempo. Exactamente. Y hablando de eso, hace ratito recordábamos que nos conocimos en persona. Sí. En un viaje a Ciudad de México, súper random, que nos recogieron en diferentes locaciones. Luego viajamos 2 horas a Puebla. Sí. Estuvimos allá en una plaza de toros, que ahora es una iglesia. Y me acuerdo mucho que yo todavía no me casaba con Kimi, todavía estábamos en este proceso de, yo estaba comenzando a viajar y predicar, ¿no? Muy chavito. Tú también estabas bien chavito. Estábamos muy chavitos. Estábamos bien chavitos los dos. Y fue muy interesante porque pues no nos conocíamos bien. Y nos meten a esta camioneta sin preámbulo, sin contexto. Y ahí, pues supongo que tú también vas a predicar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Cuéntame un poco de ti. Y creo que en esas 2 horitas con el chofer a 300 kilómetros por hora. Definitivamente ahí pasaron varias cosas, ¿no? Nos volvimos a ser cristianos. Totalmente. Por el temor de morir en ese automóvil. Y la otra, pues nos hicimos buenos amigos ahí platicando, ¿no? No, totalmente. Y creo que una de las cosas que a mí personalmente, y te lo digo detrás de cualquier cámara y aquí en público, es que me ministraste mucho el ver la visión que tenías, el corazón que tenías en ese entonces, que ahora después de los años veo que no solamente sigue igual, sino que cada vez más sólido, más firme, y que lo vemos. Ya no hablo en singular, sino en plural. Lo vemos en el llamado que Dios les ha dado. Gracias. En lo que están haciendo. Y amigo, te lo digo, te admiramos, te amamos. Hombre, igual. Y yo creo firmemente que lo que Dios empezó en ustedes lo está haciendo más grande, en sentidos que la palabra grande no se refiere uno a que ¡wow! Sino que yo lo considero que es profundo. Claro. Y me encanta eso de ustedes, que siempre están en lugares que pueden estar en estadios. Y podemos estar en una esquina como esa vez comiendo tacos. Sí. Y de alguna forma son la misma persona. Y eso para mí, eso me impresiona más que cualquier don, que cualquier talento, que cualquier eso. Y creo que a nombre del cuerpo de Cristo, gracias. No, hombre, la verdad, como que ya me voy a ir de aquí flotando con estos cumplidos. Ni mi esposa me habla tan bonito como el pastor. Vámonos ya a ves, Pink Kingdom. Es que no Hay que pasarnos allá a Pink Kingdom. No, oye, la neta, sí, ha sido unos añitos de muchos contrastes. Para nosotros, la pandemia creo que fue una temporada en la cual muchos de nuestros proyectos despegaron sin nosotros imaginarlo. Obviamente fue una temporada muy oscura, muy dolorosa para muchísimas personas, una temporada de la cual la iglesia en todas partes del mundo apenas se está reponiendo y recuperando, pero para nosotros fue una temporada de mucha creatividad. Sacamos bastantes discos en esa temporada, en esos añitos, plantamos la iglesia en ese año. Nos convertimos en papás en ese año, creamos nuestro podcast, como que todo nos sucedió en la pandemia. Tengo que mencionar el mejor podcast del mundo. Es fíjate que ahorita me llegaron las estadísticas. El diablo escucha ese podcast y se desanima. ¿Sabes cómo? O sea, el diablo lo escucha y se agüita, se va a su casa, él tiene una casa, se va triste a su casa, es ese podcast. Sí, ese podcast. Es que, ¿sabes qué? A mí me encanta mucho escuchar esa introducción. Porque, es rara. Porque quizá alguna gente le puede tomar como que, ay, qué bárbaro, Daniel es súper gracioso y todo eso. Otra gente quizá, digo, arrogante, ¿cómo se ocurre? Pensar otras cosas. Pero a mí me encanta porque si nos vamos a la Biblia, eso es lo que la Biblia dice de nosotros, ¿no? Claro, sí. Pero como tengo el privilegio de conocerles, sé que el espíritu es pura broma. Es realmente, es Daniel Jaguar. Sí, es pura broma, es puro chiste y obviamente el sarcasmo de repente
uno no lo puede leer entre líneas, pero en esos años de pandemia como que todo cobró un nuevo sentido, un nuevo valor, y en medio de no sé, tantas cosas cerrándose en nuestra vida, se estaba abriendo un nuevo capítulo, ¿no? Entonces fue muy loco atravesar esos años. Y precisamente, amigo, en ese, hace ratito platicábamos, ese peregrinaje, ¿cuáles son las lecciones que tú consideras de liderazgo más importantes que has aprendido en todo esto que nos mencionas en estos años? Sí, creo que si ha habido un tema en el cual mi persona se ha debilitado en estos años desde pandemia, ha sido el liderazgo precisamente. Ha sido muy, muy raro. Yo probablemente antes de la pandemia me consideraba un poco más activo en mi liderazgo, un poco más estratégico. Tenía ciertas cosas mucho más claras, pero en la pandemia y después, conforme fuimos plantando la iglesia, me di cuenta que mi obediencia a Dios vale más que mi estrategia para servir a Dios, ¿no? Entonces, como que mis fortalezas, que eran mi liderazgo, las tuve que someter a obediencia a Dios, y Dios me fue ahora sí que circuncidando áreas en mi persona que tal vez eran un impedimento para que él hiciera lo que quería hacer después, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de esta temporada del pueblo de Israel a punto de entrar a Jericó y de ahí ya pasarse pues, a la tierra prometida, y Dios manda a que se circunciden todos, ¿no? Y eso implicaba dejar inválido a todo tu ejército. Y no poder pelear la batalla que seguía para conquistar la tierra prometida. Y me imagino, obviamente, pues nadie quiere ser circuncidado en su edad adulta, ¿no, chicos? Sí. Espero que nadie aquí, ese sea un sueño que tenga por cumplir. Pero imagínate el rechazo con el cual se encontraron en esta idea los líderes del pueblo de, a ver, ahí vamos a hacer esto, con el temor de, si el pueblo de enfrente se entera que estamos recién circuncidados, sí, ellos vienen y nos matan. Pero en esta temporada yo sentía a Dios diciéndome, es que no se va a tratar de tu estrategia, se va a tratar de tu sumisión. Entonces sabemos cómo acaba esa historia, ¿no? Los pueblos que venían más adelante, como en un videojuego de multiniveles, se confunden, no ven la necesidad de salir a pelear, ellos salen bien librados, y al final no fue por estrategia, fue por obediencia. Entonces creo que en esos años nuestro liderazgo sí se vio muy como que sometido a la voluntad de Dios, y nos dijo, entrégame eso, ponte a obedecerme, a estudiar la palabra, a estudiar las disciplinas espirituales, a hacer un viaje hacia adentro más que un viaje hacia afuera. Y fue bonito ver en retrospectiva, y aunque sí ahorita todavía me siento un poco como que frío en el tema de liderazgo, tal vez mis reuniones en la oficina con mi staff no son tan dinámicas como lo eran en el 2019. Me siento un poco más seguro de mi fe. Me siento un poco más seguro de quién es Dios y lo que quiere hacer con nosotros. Y pues bueno, yo le oro al Señor todos los días que me regrese esa ala que me ayudaba mucho para sacar adelante proyectos, que es el liderazgo, pero pues cuando él quiera lo va a hacer, ¿no? Pero me encanta eso que estás diciendo, sobre todo me cautivó que has visto más de un viaje hacia afuera, un viaje hacia adentro, encontrando ciertas disciplinas espirituales. Y que yo creo que de alguna forma compartimos esto de las 20,000 pláticas que hemos tenido cuando hemos estado chicos en la iglesia, de que de alguna forma, por lo general, el consejo genérico que todo pastor de jóvenes, general, líder, te va a decir no veas porno, es el primero. Número uno. Es el primero. Claro, por supuesto. Y si lo ves, borra el historial. Sí, métete así, bórralo rápido. Claro. Y después de eso... Cierra bien la puerta, mijo, porque si no, luego pasan accidentes. Claro. Y ya terminando todo eso, que es como que el fundamento. La base. El consejo genérico que te da el pastor es ora, lee la Biblia, y quizás si te ve como que sí lo necesitas, ayuna, ¿no? Ahora, lo consideramos disciplinas espirituales. Claro. Pero no sé, me gustaría poder aprovechar, porque siento que tengo la confianza contigo, de decir, ¿cómo ha sido tu viaje espiritual?
¿Cómo, Sí. cómo consideras que ese viaje hacia adentro, que me cautivaste con eso, ha pasado en estos años? ¿Dónde Dios te ha dirigido a esas disciplinas espirituales? En tu caso, ¿cuáles serían? Sí, Porque yo creo que muchos luego en esa etapa como que nos quedamos trabados. sí, sí. Y a veces escuchar lo que Dios está haciendo con alguien como que le da sentido a nuestro propio viaje. Sí, no, para mí es vergonzoso admitirlo, porque yo pasé de ser empleado de Dios a ser hijo de Dios. Wow. Y eso me avergüenza porque ¿cómo vas a empezar a trabajar para el reino sin tener esta revelación de que eres su hijo, no su empleado? Entonces, para mí sí me avergüenza reconocerlo que, bueno, en su misericordia, Él me apartó y me escogió para servirle, aun si yo entender estas revelaciones tan básicas, tan de pañales en la vida de todo cristiano, ¿no? Yo en la pandemia tuve que atravesar muchos procesos muy oscuros de ese viaje hacia adentro, porque en la vida de todo cristiano hay múltiples etapas de crecimiento y múltiples muros que te impiden llegar a esas etapas Sí. de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esas múltiples etapas, uno se queda atorado en el servicio como manera de acercarse a Dios y ya ahí se queda, porque considera que Ok. eso es todo lo que Dios tiene para él. Ajá. Y es sumamente importante. Nunca nos graduamos de servir. Dice Jesús, yo soy el rey que vino a servir, no a que les sirvan. Sí. Entonces nunca nos vamos a graduar del servicio. Pero hay muchas otras cosas que Dios Sí. quiere construir en tu vida, además del servicio, ¿no? Entonces, si te quedas atorado ahí, corres el peligro de caer en activismo. Todos hemos escuchado esa palabra y lo que eso implica. Pero en mi caso, yo me quedé atorado en activismo. Entonces yo sentía que Dios era mi jefe. Entonces, si yo como gerente de una de las tiendas de Dios llamado Un Corazón tenía un muy buen trimestre y vendía muy bien el producto de Dios, Dios estaba contento conmigo. Wow. Y en el momento en el que yo no tenía un buen trimestre, no sé, me enfermé, se me atoraron estos temas y no pude vender bien el producto de Dios, pues Dios venía y con una mano de reprensión me golpeaba, ¿no? Wow. Entonces yo me perdí en el sentido de yo estaba trabajando en la iglesia, pastoreando, escribiendo prédicas, viajando, sacando música con Kim y yo no me veía a mí mismo como un hijo. Y tuve que atravesar varias liberaciones que yo me considero muy reformado en mi doctrina y en mi teología. Hasta me sorprende a veces que me invites aquí a predicar porque es como, híjole, no sé, de repente como reformados tendemos a ser muy fríos y muy despiadados. ¿Dónde queda la gracia y la misericordia, no? En nuestras aseveraciones. Pero yo tuve que atravesar este proceso de Dios, no con reprensión, sino con amor, diciéndome, aun si Un Corazón no vuelve a sacar un disco, aun si tú pierdes tu voz y no vuelves a predicar, tú eres mi hijo y yo te amo. Y fue un viaje hacia adentro muy, muy profundo, donde fue llorar muchas veces. Después de eso, ya habiendo plantado la iglesia, me enfermé muy feo de ansiedad y depresión. No era opresión espiritual, era químico, era 100% químico. Los químicos en mi cuerpo estaban tan desbalanceados que tuve que tomar ese aprendizaje y aplicarlo, porque yo ya no podía predicar, yo ya no podía, cancelé todos mis viajes, cancelé participaciones de Un Corazón, mi hija recién nacida, yo no estaba presente como papá, en la iglesia que acababa de plantar, yo no podía predicar los domingos, estaba muy enfermo y ahí fue donde pude recibir el abrazo del Padre y decir, soy hijo, no soy empleado, ahorita no estoy produciendo nada y Dios me sigue amando igual. Ahora, muchos amigos me dejaron de hablar porque tuve que cancelarles el viaje, ¿no? Porque tuve que cancelar la participación. Y ahí te das cuenta de lo que vales para ciertas personas, ¿no? Para ciertas personas eres boletos en un congreso, ¿no? Eres, no sé, un post en Instagram. Una imagen. Una imagen. Y para muchos otros amigos, ¿no? Como por ejemplo un Andrés Speaker que yo le cancelé un montón de cosas y lo metí en apuros, ¿no? Porque pues ya te anunciaron, ya compraron el vuelo, ya, o sea, hasta financieramente. Lo primero que hizo fue marcarme y decir, ¿cómo estás? Y te recomiendo este psicólogo y te recomiendo este psiquiatra, ¿no?
Entonces son esas cositas que uno va aprendiendo en este peregrinaje hacia adentro que te ayudan a tomar decisiones hacia afuera, ¿no? Entonces al final del día yo no viajo por viajar, viajo a donde hay amigos, viajo a donde hay relaciones de reino, donde creo que la semillita que plantemos puede convertirse en algo hermoso. Gracias a Dios no viajamos por dinero, ¿no? O sea, así como tú, somos bivocacionales en el sentido de que somos pastores, pero pues tal vez nuestro ingreso viene de otras avenidas y nos podemos dar ese lujo de viajar por pasión. Por pasión o por amor a las personas y no por necesidad, que no tiene nada de malo, ¿no? ¿Cuántos amigos no conocemos que viajan porque es su trabajo? Claro, viven es su chamba, de eso viven y de eso y es está totalmente respetable y honorable y bíblico. Y es bíblico, el obrero es digno de su salario. En nuestro caso, la manera de medir las cosas hacia adentro es diferente, ¿no? Entonces fue un proceso de aprendizaje y hoy estamos aquí. Wow, no, muchas gracias por compartir con tanta vulnerabilidad, porque sí. Muchas veces no sé por qué razón, a veces dentro del mismo cuerpo de Cristo, hay mucha gente que no se imagina o no logra procesar que esto nos pasa a muchos. Sí. Y escuchar que alguien lo ha pasado, lo ha vivido y que lo más importante, que Dios ha trabajado y que ha tenido este viaje hacia adentro, me encantó, para tener decisiones hacia afuera, resulta liberador. Resulta liberador. Y yo recuerdo algunas etapas en las cuales en esos años, digo, tenía como 5 que no nos veíamos físicamente, pero ahí en el celular siempre. En contacto. Yo recuerdo muchísimas etapas donde los mensajes eran, amigo, lo que necesites, estamos para servirte, y orando y creyendo. Y, o sea, como te dije al inicio, cuando yo te conocí, no te puedo decir qué bárbaro, yo vi el final y el destino, pero se podía percibir solamente por sentido común espiritual que algo Dios está haciendo increíble en sus vidas. Y al ver el proceso, que eso es lo que a mí me da validez. Por ejemplo, cuando yo veo algo o alguien que no está teniendo un proceso, me da cosa. Da miedo, ¿no? Porque dices, o lo tienes ahorita, o lo tienes en 1 año, o en 2, o en 3, o en 5. Creo que es más, no sé, más fácil para el individuo tener su proceso cuando todavía no ha construido nada, ¿no? Sí. Porque luego hay tantas cosas que dependen de no sé, de tu estabilidad, que al final del día nada depende de uno, ¿no? Todo depende de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios que no me pasó esto ya con la iglesia más demandante o con una niña en su adolescencia, ¿no? Era una recién nacida, no se acuerda de su papá en cama, deprimido, llorando, cargándola. No se acuerda de eso, gracias a Dios. Ahora, no quiere decir que no me va a pasar, pero una oración que siempre tengo con Dios es, Dios, permite que mi corazón sea tierra blanda sin necesidad de una tragedia. Wow. Permite que mi corazón sea tierra blanda sin necesidad de una tragedia, porque las tormentas ablandan la tierra. Totalmente. Y no sé, yo vez tras vez veo en la Biblia, humíllense, no déjense humillar, ¿no? Entonces yo digo, que sea una iniciativa. Que sea una iniciativa. O me humillo o me humillan. Entonces me humillo. O la tragedia hablando a mi corazón, o yo trato todos los días de hacer algo que ablande mi corazón, porque la ansiedad es un mal que viaja a veces por décadas, ¿no? Viene y pasan 10 años y se va y luego regresa. Y yo decía, yo no quiero una tragedia. Me encantó eso que acabas de decir. ¿Podrías compartir algo que haces o nos podrías compartir lo que podemos hacer para humillarnos diariamente y mantenerse como esa tierra blandita? Sí, no, pues yo creo que al final del día la iglesia es este lugar que Dios prepara para nosotros para experimentar esa continua humillación. Creo que la iglesia nos beneficia más a nosotros de lo que nosotros jamás vamos a poder beneficiar a la iglesia. Totalmente. Por más que yo me sienta la última Coca-Cola del desierto por haber plantado una iglesia en la pandemia, la realidad de las cosas es que no hubo nada que yo le ofreciera a Dios
que no le perteneciera ya. O sea, todo esto ya era de él. Mis dones y talentos, él me los dio. Ajá. Entonces, es como cuando tú a Rodri, cuando estaba chiquito, le dabas 200 pesos y regresaba con un regalo para ti. Bueno, chido, pero pues eran mis 200 pesos y chance yo me hubiera comprado algo más chido con esos 200 pesos, ¿no? Gracias, Rodri. Así somos, así somos. Mira, Dios, este congreso bien chido que te hice, mi esposa y mis hijos sufriendo y yo aquí dándote todo de mí. No, él es dueño de tus hijos, él es dueño de tu Claro. esposa, de tus dones y talentos. Entonces, para mí, la iglesia es ese lugar donde voy y muero a mí mismo todos los días y digo, podría haber predicado el peor mensaje, la gente se va a convertir porque esto es de Dios, o sea, no se trataba de mí. Sí. Y eso para mí es muy humillador. Sacrificar las finanzas para mí es muy importante también. Yo creo que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo veo a Judas vender a Jesús por 30 monedas de plata. Yo veo a los fariseos temerosos de que Jesús se levante por un tema también económico, ¿no? Lo Ajá. que la religión organizada representaba para cada uno de Sí. esos fariseos. En medio de una opresión romana, ellos encontraron la fórmula para vivir bien, ¿no? Exacto. Los recolectores de impuestos eran de los que mejor vivían en ese sistema de opresión. Y yo veo a un Jesús que viene e interviene en el dinero de las personas, ¿no? Sí. Dicen por ahí, ¿no? Como que predica, solo no te metas con el dinero de las personas porque puede que te crucifiquen. Wow. Entonces es como, para mí, el continuamente ver maneras de sacrificar el dinero y no dejar que gobierne nuestro corazón. Obviamente, primero obedeciendo la Biblia, diezmos y ofrendas. Después, yéndonos a la iglesia de los Hechos, tenían todo en común y nadie decía ser dueño de lo que tenía. Exacto. Entonces, de repente, si te puedes comprar un mejor carro o comprar dos y regalar uno, chance y Dios te está diciendo, compra dos y regala Wow, uno. eso está fuerte. ¿No? Si de buenísimo repente, no sé, puedes, no sé, invertir en ciertas áreas invisibles, ¿no? Tu dinero. Creo que eso te puede ayudar a vivir una vida un poquito más continuamente humillada, ¿no? Porque el dinero compra comodidad, ¿no? Inclusive viajar, tú ahorita me decías, a ti no te encanta viajar, te encanta estar en tu casa. A mí también, ¿no? O sea, como que no puedes comparar tu cama con la cama de un hotel, No. por más de que Tu baño. tu baño, ¿no? Yo. Con tu bidet ahí que compraste, así La chido y manguerita todo, de ¿no? Ajá, Amazon. sí, la mangarita de Amazon. Entonces, tienes que continuamente buscar maneras de ablandar la tierra de tu corazón. Sí. Y en el momento en el que el Espíritu Santo te indica, esta es un área de mejora en ti, creo que tienes que ser obediente y darle. Y haciendo un contexto a esto para que mucha gente igual a veces escucha algo como que humíllate y toda la onda Ujú, ujú. y agarra equivocadamente el concepto Sí. que entonces la vida con Jesús es como que un vía crucis eterno Ujú. y no, nada que ver. O sea, realmente humillarse a sí mismo y me atrevo a decírtelo porque me resuena mucho lo que estás diciendo Ujú, ujú. y son decisiones que personalmente mi familia hemos tomado por muchos años. Es la mejor vida que uno puede tener. Ujú. O sea, una paz que no se puede describir, em, una, ¿cómo poder decir que todo se equilibra Claro, de una forma que tú nunca lo pudiste haber hecho? sí. Y sobre todo que me voy a atrever a decir esto, como que Dios, yo percibo, como que empieza a confiar un poquitito más en nosotros, 100%, en, 100%. en decirnos, oye, pues esto y esto, y se atreve Ujú, como ujú. que a darnos más juego, por así decirlo, Claro. porque considero que él dice, está teniendo un estilo de vida Ujú. donde no es necesario un quebrantamiento. Sí, o sea, si uno se quebranta todos los días, es, no sé, vives en un constante quebrantamiento, tal vez no es necesario estos otros agentes externos que te quebranten, ¿no? Yo veo mucho, hablando del tema de humildad,
Jesús es humilde, pero no es modesto. Es humilde en el sentido de humildad es pensar menos en uno y más en los demás, ¿no? Exacto. Modestia sería como recibir la adoración del pueblo y decir, no, ¿cómo creen? Yo No me soy lo- yo. Ajá. Pero Jesús es, no, yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el hijo del hombre, hijo de David. O sea, yo soy. Entonces no voy a ser modesto con lo que Me soy, encanta eso. dado por el Padre y pues nosotros tres puestos de acuerdo. Yo soy la salvación, yo soy el camino, pero no hay bronca. Llego en un burro, ¿no? Está bien. Que el burro era entre, sí, un carro deportivo y no en aquel entonces. Versa. Ajá, era un Versa así, ¿no? Bonito. Pero sí, no hay bronca. Puedo vivir la vida como todas las demás personas la viven sin menospreciar lo que Dios ya puso Totalmente. en mí, ¿no? Que es su mensaje y su mensaje es invaluable. No le puedes poner un precio, no le puedes poner un monto. Es invaluable, es la esperanza de la humanidad. Entonces, creo que para nosotros ha sido eso, reconocer ¿qué haría Jesús en esta situación, ¿no? Entonces, va a haber instancias para recibir el perfume de miles y miles y miles de dólares y va a haber instancias para llegar en burro, ¿no? Al pueblo y poder disfrutar. Y creo que Él es nuestro parámetro, ¿no? Totalmente. Él fue una víctima voluntaria. Él fue una víctima voluntaria. Él en el Getsemaní está diciendo, si es tu voluntad, Dios, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y ahí en ese momento él entendió que no iba a ser el caso, ¿no? Entonces él se puso voluntariamente en esta situación sumamente quebrantadora, la cruz, el mayor quebranto yo creo en la historia del universo. Voluntariamente, nadie lo obligó, nadie le quitó su vida a Jesús, él la entregó, es inocente pero no es indefenso, él podría haber, matado a todos, no Totalmente. lo hizo. Entonces, hay mucho que aprender de Jesús. Demasiado. Y ¿sabes qué, amigo? O sea, hace unos días, no recuerdo ahí, cuando subieron el post del reel donde digo que si peleas y cedes, ¿cuántos días tiene? Como semana y media. Hace semana y media, los chicos que son los que hacen toda la onda, subieron un reel de un fragmento de una prédica, de una enseñanza, y en la enseñanza estoy compartiendo el hecho de que, pues, precisamente de la persona de Jesús, donde lo que dijiste, él voluntariamente se ofrece y que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y puse un ejemplo de que si estás teniendo una discusión con una persona y tú tienes los argumentos y ganas la discusión, pero pierdes la relación, entonces realmente como que no estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Claro. Porque, y puse otro ejemplo, que Esteban, la mayor hazaña que hizo no fue sanando enfermos, haciendo prodigios y señales, sino fue recibiendo piedras. Ok, pero a veces uno no sabe la reacción de la gente que va a tener en internet, ¿verdad? Ay, ¿a poco te funaron por eso? Bro, pero fuertísimo. Y la razón fue la siguiente. Se hace difícil. Como que... No, es que precisamente, y como lo estás diciendo, me encanta y lo traigo a colación, porque la gente me empezó a decir, digo, la gente estoy hablando de quizá 15, 16 comentarios así, que me dijeron, esa era mi vida antes, pero yo ya aprendí que no es así. Porque yo no puedo permitir que la gente abuse de mí, que la gente me maltrate, que la gente, etcétera, etcétera. Y precisamente todo lo que estás diciendo a mí me resuena mucho porque yo creo en ese estilo de vida, en ese estilo de vida de mantenerse quebrantado, de mantenerse en humillación, y esa palabra es controversial. Ya hoy en día es controversial, porque empiezan a decirte, no te quieres a ti mismo, no tienes el famoso amor propio, y todo lo que me empezaron a decir. Y quería traerlo en contexto. No se trata de que tú te sientes con una autoestima por los suelos o que tienes falta de identidad. O sea, humillarse, quebrantarse voluntariamente no tiene nada que ver con eso. Claro. Por eso me fascina lo que dijiste, que Jesús fue humilde, pero no modesto. No. Y traducido a nosotros, la idea del evangelio es ser humildes, pero también identificar qué es lo que somos. Que somos hijos de Dios. Y para mí no hay título más alto en la tierra que no sea ese.
identificar que pues obviamente, y esto igual muy controversial, Dios nos escogió para algo, no nos hace superiores a nadie, pero tampoco nos hace inferiores que nadie. Claro, ¿no? Y hoy en esta dinámica de las personas, lo que acabas de compartir a mucha gente quizá le va a dar dolor de estómago. Es que yo creo que es al revés. O sea, probablemente vamos a darle el beneficio de la duda a todos los que comentan eso del amor propio. Yo, conociéndome a mí, sé que tengo exceso de amor propio, ¿sabes? O sea, no sé ustedes. ¿Cómo es eso? Yo no sé ustedes, pero yo me amo, me idolatro, me venero, me abrazo. O sea, si no tengo cuidado, yo vivo únicamente pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero y en satisfacer todas esas necesidades. Soy alguien sumamente egoísta, orgulloso, ególatra. En momentos me siento en el trono de mi propio corazón. Es por eso que yo, y me atrevo a pensar, el 99% de la humanidad, menos estos 16 que me comen, ellos son especiales. Necesitamos el humillarnos, necesitamos el quebrantarnos, porque tenemos este problema llamado orgullo. Y de ahí nace el pecado original. El pecado original... O sea, Adán y Eva no es como que estuvieron enfrente de una ouija o haciendo tarot o metiéndose cocaína. No, Adán y Eva lo que hicieron fue redefinir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso fue lo que hicieron. Totalmente. Una acción tan sencilla en lo práctico, tan compleja en lo constitucional del ser humano. Redefinieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y dijeron, lo que Dios tiene para nosotros no es nuestra absoluta plenitud y felicidad. Entonces, de ahí viene la caída de la humanidad. Algo tan indefenso produjo la caída de toda la humanidad. Gracias a eso existe el cáncer, la depresión, gracias a eso existe la corrupción, el asesinato, gracias a eso existe... Ellos fundaron este nuevo mundo. Entonces, como yo me conozco, digo, no, o sea, yo puedo llegar a redefinir qué está bien y qué está mal. Tengo que humillarme. Y es así de sencillo. Y esa clave que dijiste, yo me conozco. Y yo creo que si podemos ser honestos, todos nos conocemos. Sí, sí, sí. Y sabemos nuestras fortalezas, vamos a empezar por ahí, pero conocemos nuestras debilidades. 100%. Y si nos conocemos, creo que podemos ser honestos en reconocer que necesitamos nuestra dosis de quebrantamiento voluntario. Sí. De nuestra parte de humillarse delante de Dios porque lo necesitamos. O sea, al final del día es lo más beneficioso que puede tener nuestra alma. O te humillas o te humillan, ¿no? Entonces, o a veces hasta pasan los dos, ¿no? Necesitas esa dosis extra. Te humillaste y te humillaron. Y al final del día sales mejor. O sea, yo creo que todas estas personas, hombres, mujeres de fe que han atravesado esta vida y que han logrado el bien hecho de parte de Dios, han sido personas que... Sí, han sido personas que lo que ves en ellos, una constante humillación, un constante quebrantamiento de la voluntad que ellos traen, ¿no? Sí, fíjate ahorita que comentas eso, he tenido el privilegio, no sé qué palabra utilizar, esta bendición de Dios de poder conocer hombres y mujeres que ya muchos de ellos están con el Señor, que ya tienen el buen siervo fiel. Sí, sí, sí. Y otros que están a punto de. Sí. Y otros que están en una etapa de su vida, de su ministerio, de su llamado, donde transicionaron a otro rol. Claro. No al rol que tenían más protagónico en una edad un poquito más fuerte, de más juventud. Y el patrón que me he dado cuenta, Daniel, es algo que a mí me ha desafiado mucho, me ha retado y me ha hecho verme en un espejo precisamente en lo orgulloso que soy. Porque el patrón que veo en ellos es que y no quiero decir que sea a fuerzas esta regla, pero mientras más jóvenes, más vivarachos, por así decir, una palabra muy mexicana y todo eso, no es que los veo más orgullosos, sino que los veo más ciegos a este proceso de humildad. Claro. Y mientras los veo más grandes en la recta final de su vida, son las personas más humildes. Y es que ya saben quiénes son. Y eso, y que ellos ya no necesitan
aprobación de nadie. O sea, les va y les viene cualquier cosa que nosotros estamos hambrientos de. Claro. Y sinceramente, es una de las cosas que me he propuesto aprender y practicar de ellos. Y digo, con alguien que de hecho estábamos platicando abajo de esa persona. Y nada mal, del hermano Rick Warren. Claro, claro. Privilegio poder estar mentoreado por él. Y le digo, enséñame cómo le hago para poder no tener tu humildad, porque esa es tuya. Claro. Para poder desarrollar la mía. Y se ríe. O sea, cuando tú le haces esa pregunta a esas personas, se ríen. Y no se ríen como que de ti, sino se ríen por ti. Sí, sí, sí. En el decir, es que no hay una fórmula. Sí, no. Eso es un La proceso diario. Sí. Y me lo dejó muy puntual. Si tú diariamente no tomas la decisión que esto sea parte de ti, vas a andar hambriento buscando fórmulas y métodos que simple y sencillamente te dan una parte efímera de lo que es la humildad, pero no vas a ser humilde. Claro, no. Es saber qué es ser humilde versus ser humilde. Sí, o sea, puedes tener cosas efímeras de la humildad, pero no eres humilde. Sí. Y sinceramente eso me ha desafiado muchísimo. Y me encanta que en alguien tan joven como tú, y que con tanto futuro en el sentido de tu vida, de tu familia, de tu ministerio, Dios está hablándote eso, porque te puedo decir, esto lo veo con The Goats. Con los viejos, ¿no? Sí, los veo con aquellos capos para nosotros en el cuerpo de Cristo que admiramos tanto. Y creo que es algo que todos necesitamos. Es difícil, ¿no? O sea, como que obviamente sería ignorante pensar que, por ejemplo, Rick Warren no oraba esto, ¿no? De Dios, quebrántame, Dios, o sea, guárdame de esto y del otro. Y luego ves su vida y ves el proceso que él pasó con su hijo, ¿no? Y que lo comparte de una manera tan brillante y tan vulnerable. Totalmente. ¿Qué te queda después de vivir un proceso así? ¿Qué orgullo, qué ego te queda después de... Obviamente, si estás en Cristo, le vas a sacar aprendizaje a este tipo de experiencias. Entonces, obviamente, ves estas crisis y estos dolores que les ha tocado vivir a todas estas personas. Y al final del día, creo que la meta es lograr ser quien Dios ha querido que seamos desde un inicio, ¿no? Me tocó tener a el hermano Wayne Myers, que en paz descanse, en Juárez, en la iglesia de mis suegros. Y me encantó porque a mí me preguntan mucho como que hasta qué edad quieres llegar y así. Y yo digo, yo sí quiero así tener de que 100 años y ya decir puras cosas como que polémicas, ¿no? Como que ya, o sea, ya estoy ahí, ya, ¿qué me van a decir? Tengo 100 años, ¿no? Y me encantó porque en efecto eso fue lo que hizo el hermano Wayne cuando fue para allá. Obviamente este hombre altísimo, pues ya no podía caminar, lo ayudan a sentarse, a predicar y contó un montón de historias con un español un tanto roto, ¿no? De la guerra y de las misiones y de esto y lo otro y nos hizo reír muchísimo y luego repetía la misma historia que acababa de contar y era poesía ver a este hombre como wow, o sea, y al final me acerco con él y lo saludo, pues no nos conocíamos y me dice, yo no confío en la gente que tiene barba, me dice. Y yo así que, ok, ¿por qué? Y luego, todos están ocultando algo. Y se empieza a reír así. Y él estaba ya como en su viaje de, yo ya hice lo que tenía que hacer. O sea, ahorita estoy sembrando en la vida de cada una de las personas que están aquí y ya no siembro ni siquiera con lo que digo, estoy sembrado con quien soy, con quien mi vida representa. Y para mí eso se convirtió en una nueva meta, ¿no? O sea, creo que hoy en día nos afanamos por lo que vamos a predicar en un congreso o los que somos pastores un domingo y nos afanamos por cómo nos vamos a ver y qué van a recibir de nosotros, cuando la realidad de las cosas es que eso no importa tanto, ¿no?
Como que yo quiero llegar al punto en el que ya no importa lo que digo, sino quién fui, a quién reflejé. Y eso solo con muchas humillaciones en el camino se puede lograr, ¿no? Wow. No, Daniel, la verdad que muchas gracias por ser tan vulnerable. No. O sea, yo sé que esto fuera de cámaras platicamos siempre de una manera así, pero Sí. entiendo que muchas veces cuando se graba algo, uno pues trata de no poner otra cara, ¿no? La mejor cara. sí, y tener mucho cuidado de muchísimas cosas, ¿no? Con el fin de que muchas personas no lo vayan a tomar equivocadamente, pero de hecho, si algo Dios no hago este podcast porque quiero hacer un podcast, no, tú sabes Claro, perfectamente, no se trata de eso, claro. pero el Señor lo que puso en mi corazón es que precisamente se llama real, Ujú. porque una de las formas que el Señor me ha dado precisamente dirección en el propósito personal es que la gente pueda experimentar que Dios es real. Claro. Y el hecho de alguien como tú, que te reitero, te amamos, te admiramos No, los muchísimo amo yo también. y que lo que están haciendo para el cuerpo de Cristo es increíble, que pueda hacer este nivel de vulnerabilidad nos ayuda, nos edifica, porque Ya. estoy 100% seguro que muchas personas que van a escuchar este episodio han de estar pasando por situaciones parecidas Claro, sí. y entender que el proceso de Dios les está llevando y que el resultado que está pasando en tu vida creo que trae muchísima esperanza, No. muchísima dirección y creo que es increíble las bombas que te soltaste ahorita porque no son tanto de algo que se quiere forzar en decir, sino es lo que eres. Sí, ojalá. Y eso me llega. Ojalá y que Dios nos siga permitiendo descubrir quiénes somos, ¿no? Totalmente. Es algo de todos los días. A mí igual, o sea, no sé, a mí me gusta mucho estar en podcasts porque creo que es un medio muy honesto de comunicación, Sí. pero muchas veces mientras más honesto, más te funan en los clips. Hace poco estuve en un podcast y parece que el de los clips agarró las partes más polémicas, Pues. pero está chido, a mí me gusta, a mí Sí, me sí, gusta. sí. Entonces agarró las partes más polémicas y luego las subió y en TikTok eran de que mucho odio, muchos comentarios, pero hasta eso te hace bien, o sea, como que hasta eso te humilla y te hace sentir como, chance y sí no debía haber dicho eso, ¿sabes? O sea, chance y me emocioné poquito de más. Se me salió una palabra que para mí no era grosería en este podcast al que fui, pero en el resto de México sí es grosería A mí y me la voy a decir. Nada, te creas. a mí me pasó en ¿En Monterrey. serio dijiste una que Sí, pensabas? dije, güey, Ah, por ejemplo, allá es muy malo, ¿no? ¿O no? es malísimo. Sí, es muy malo. A mí me pasó, yo dije otra palabra, creo que es más fuerte que la que acabas de decir, pero la dije, como que hablando del proceso de nosotros con Jesús y todo eso, y no, hombre, me llovió por la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. No por el contexto en la que se dijo, como que era un buen contexto. Pero vas aprendiendo, ¿no? Como de Sí, no, por todo ejemplo, eso se yo aprende. aprendí muchísimo de eso, o sea, créeme, demasiado, y hay veces que tú vas a audiencias de otros países, Sí. aquí en México, de regiones, norte, centro, sur, Es tan diferente. y tú estás hablando espiritualmente con ganas de bendecir, Sí. y de repente ves la cara de la audiencia y tú dices, algo pasó ahí. dije algo, o de verdad, honestamente, díganme, y alguien tiene compasión y te dice, es que eso aquí es grosería. Ay, perdónenme, allá en Tabasco somos muy groseros y eso no es grosería para nosotros, Sí, ¿no? no, Pero igual en Juárez era sí, como. y uno aprende, tienes razón, o sea, eso ayuda también, Sí, ayuda. pero no sé, para mí es divertido el proceso de aprendizaje, no tiene que ser algo malo. Claro. Al contrario, es algo sumamente bueno. O sea, si no quieres crecer, deja de aprender. O sea, no sé, yo me tocó hacer YouTube al principio de mi peregrinaje como Ya te voy a pasar trabajador. el disco duro para que me pases Híjole, esas Dios joyas. mío, ¿no? Entonces yo tenía 18 y empiezo en eso y duré como unos 8 años haciéndolo. Y en todo en la vida, o te adaptas o se acaba Sí. tu proyecto. Ajá. Entonces, veo a muchos de mis amigos con los que empecé, que tal vez en ese entonces ellos tenían todo el dinero del mundo, todo el recurso para seguir creando proyectos, pero se quedaron en lo que les funcionó Ujú. y hoy por hoy
ya no tienen Desaparecieron, eso, casi. desaparecieron, ¿no? Ya no tienen la influencia o el recurso para seguir impulsando proyectos. Y le doy gracias a Dios que aún esos procesos de humillación te llevan a decir, bueno, no estoy aprendiendo? ¿Qué tengo que cambiar? Exacto. Y lo cambias y de repente, boom, sale otra cosa buena, ¿no? Ahorita, por gracia de Dios, nos está yendo muy bien con un corazón, pero eso no va a ser para siempre. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a Oye, que por desarrollar cierto, ahora? felicidades por el Grammy. Ahí está el Grammy, ya nos llegó. Ya nos llegó a la casa. Tenemos que celebrar esa parte. Fue muy divertido. O sea, humilde pero no modesto. No, ahí está. Felicidades. Ahí está, obviamente, ¿no? El Grammy es para Cristo, ¿no? Yeah. Para la honra y gloria. Pero, por ejemplo, eso es un proceso de, si nos quedamos con eso, pues ya nos estancamos, ¿no? Todos nuestros proyectos van a tener que ser iguales a Kintsugi, vamos a tener que escribir de la misma manera, producir con la misma persona, mezclar con el mismo. Pero si genuinamente creemos que hay algo mejor, pues tenemos que humillarnos y aprender. Aunque el Grammy fue una muy buena experiencia. Totalmente. Es difícil no quedarse ahí porque fue buena, pero... Pues yo creo que en el camino, o sea, como que sí vas agarrando cosas que se vuelven parte de ti. Claro. No que haces, sino que ya eres tú. Sí. Y le vas añadiendo esta parte que te arriesgas a cosas nuevas. Sí. Puede que no funcione muy bien, puede que la rompas inclusive aún ponerle mayor. Kintsugi a un proyecto de alabanza y adoración no tiene sentido. O sea, de inicio Kintsugi... Y yo sé que tú eres el autor de ese nombre para eso. El inicio Kintsugi iba a ser un proyecto urbano, ¿no? De repente, desde que Kim y yo entramos a Un Corazón, nos ha gustado de vez en cuando hacer cosas urbanas, ¿no? Ajá. Sinergia, estuvimos con esta canción de A Pesar de Mí, con Redimidos y Funky y Alex Zurdo, y poco a poco hemos ido haciendo colaboraciones que nos han funcionado bien. Sacamos este disco de Mi Religión, ahí tenemos un corrido tumbado. Entonces son cositas que nos gustan dentro de lo artístico. Entonces Kintsugi, nosotros ya veníamos de haber leído un par de libros que hablaban del tema y como que muy bonito. Obviamente Kintsugi no tiene un trasfondo cristiano, pero nosotros le dimos un significado cristiano y nos gustó mucho. Y a la hora de la hora, escribiendo las rolas, la banda me dice, no, es que esto no tiene nada de urbano, es como super worship, o sea, super congregacional, o sea, estar en la iglesia el domingo cantando esto. Y pusimos todo en la balanza y dijimos, obviamente va a ser raro llamarle Kintsugi a un álbum de adoración para la iglesia. La mayoría de la iglesia no va a poder pronunciar el nombre de nuestro álbum, ¿no? Le cambiaban el nombre, le ponían... Hay gente que decía está en lenguas. Ajá, está en lenguas, ¿no? Espirituales. Es espiritual. Y al final salió, pero obviamente hubo mucha crítica también, pero hubo mucha cosa buena. Aquí sí ya es chisme. ¿Quieres criticar a Kintsugi? O sea, ¿qué criticaron? No, pues el nombre, ¿no? O sea, al final del día era el nombre como de, pues, trasfondo... sí, trasfondo japonés, ¿no? Ideologías humanistas, no tanto centralizadas en la persona de Dios y así. Y también hubo quienes decían que Dios no hace Kintsugi con nosotros, Él hace una nueva creación de nosotros, ¿no? Entonces... eso se me hace interesante también. Ay, la teología de algunas personas es buena, ¿no? Jesús resucitó con cicatrices, ¿no? Ajá, bueno, es que si nos vamos a esa parte, podríamos entrar en debates, ¿verdad? Sí, y ahí creo que a veces perdemos todos. Pero exacto, escogiendo un cuerpo glorificado, tenía cicatrices, así que lo que te puedo decir es que nos bendijo ese álbum con todo el corazón. Realmente en tiempo de intimidad con Dios es una bendición. Sí. En tiempo con la iglesia, con el cuerpo, es increíble. Así que yo sí me declaro ultra fan de Un Corazón y poder decir que son una bendición. Fue bonito. Y estar ahí, compartir con todo el gremio de artistas no cristiano, creo que es algo muy bonito. Es una misión que tenemos en nuestras manos, ¿no? El seguir compartiendo el evangelio. Claro, ser luz ahí. Sí, porque la mayoría de esta gente es súper relajada, bro. O sea, yo me sorprendo, te toca viajar. ¿No has estado en green rooms donde los pastores son insufribles? ¿No te ha pasado? No vamos a decir nombres, pero... sí. Donde los pastores, híjole, o sea, wow, no sé
¿Qué artista se cree este pastor? Pero vas a los Grammys y está sentado enfrente de ti. ¿Se puede decir nombres de artistas seculares? O... Solamente si tú crees que le van a entregar su corazón a Jesús. Sí, todos estos le van a... No, o sea, imagínate, Nati Peluso, ¿no? Ujú. Que ganó 3 Grammys en esta premiación, que pues es como artista en un video o en una plataforma. Obviamente las cosas de las que hablan no son cristianas. Claro, obviamente. Obviamente. Y además tiene una personalidad muy fuerte, como muy ofensiva, muy hacia enfrente. Pero ella se emociona tanto al ganar un premio como nosotros. O sea, fuimos hechos por el mismo Dios al final del día. Totalmente. Y era muy bonito. Cuando ella ganaba, le aplaudíamos, estaba sentada enfrente de nosotros. Y cuando nosotros ganamos, nos aplaudió. Y fue como, ¿y qué categoría los nominaron? No, pues mejor álbum cristiano. O sea, y eso conlleva a una conversación, a una plática. Y nunca sabes, puede haber una semilla Sí. que se planta, ¿no? Gente como Bizarrap, que Bizarrap tiene el timón de la industria en sus manos. Y al final es un chico sumamente humilde, que platica, que te ve a los ojos, que se detiene a platicar contigo una media hora. Wow. Desafortunadamente, hoy por hoy eso no se ve en todos los círculos Exactamente cristianos. es lo que estaba yo pensando. Sí, en todos los círculos cristianos. Entonces, todos ahí saben que hay un artista más grande que ellos, ¿no? Porque puede estar ahí Bizarrap, pero si llega Bad Bunny, ya los reflectores se van a ir. Pero muchas veces como pastores y líderes no reconocemos que hay, como predicadores, hay un mejor predicador que yo. Como músico, hay un mejor músico que yo. Como pastor, hay una iglesia más grande que la mía. Y nos sentimos intimidados por el reflector de alguien más. Y yo en este círculo veía a todos actuando en armonía, como en su rollo. Claro. Sabiendo el talento que tienen, el disco que hicieron, la propuesta que traen. Y yo nos veo como cristianos tan inseguros y me deja mucho que desear de mí mismo. No le estoy tirando la pelotita a los demás. De nosotros en nuestro viaje. De nosotros es como, híjole, tanto que podríamos hacer mejor para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿no? Tantas actitudes que podríamos cambiar para bendecir a las personas. Y para mí fue un tremendo reto estar ahí, a ser más humilde. También regresamos al mismo tema, no sé por qué. Es que yo creo que de alguna forma, por ejemplo, abriéndote mucho el corazón ahorita, por muchísimos años, te confieso que en algunos momentos sí tenía yo el concepto de que sí éramos así. Claro. O sea, el buena onda y todo mundo. Y llegaba yo a lugares, círculos, brother, y de verdad yo quería, y créeme, no soy una persona que ve dramas coreanos y llora por todo, pero a veces sí me temblaba la boca del Sí. sentimiento Sí. porque sentía muy Sí. feo, y buscaba la excusa para poder decir, ya me tengo que ir o algo Sí. así, porque estar ahí era muy difícil. Y obviamente se volvía más pesado porque yo traía una expectativa de que, ay, no, este grupo, estas personas son a todísimo dar y por aquí que por allá. Y que pues obviamente, tú sabes mejor que nadie que necesitamos amigos, necesitamos Sí, gente que claro. nos ayude a afilarnos, a ser vulnerables, etcétera, etcétera. Y me tocó varios casos muy difíciles, pero me ayudó. Sí, y luego no te diste cuenta de las veces que tú se lo hiciste a alguien más. Me Eso es ayudó, lo gacho, me ¿no? ayudó precisamente a eso, a ponerme en un espejo Sí, y a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero ser esa persona. sí, Yo no quiero provocar ese sentimiento en nadie. No claro. quiero ser. Una de las cosas que me juré, o sea, me lo juré personalmente, es que no voy a comprar pleito ajeno. O sea, no lo voy a hacer. O sea, yo no soy. Pero qué difícil, ¿no? O sea, suena en teoría, jalo, ¿sabes? Yo le entro a esa teoría. En la práctica es sumamente Caminar entre difícil. huevitos y focos. Sí, así como, y descalzo, Sí. ¿no? Porque sí. luego vas a sangrar Sí, y sí, 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 no, sí, es sí. difícil. Sí, prefiero ser puente. Totalmente. Sí, y al final del día, aún, o sea, pues al mayor puente de todos lo crucificaron, ¿no? Jesús. Entonces,
creo que eso es algo que también hemos entendido. Pues no le vamos a caer bien a todos. Y de repente por mostrarle gracia y misericordia y amistad a alguien, vamos a tener crear conflicto, ¿no? enemistad con alguien más. Y está bien. Creo que al final del día, si seguimos caminando en integridad suficientes años, las amistades vuelven, ¿no? Y eso ha pasado. Me ha pasado con 2, 3 personas que en su momento tomaron una posición un poquitito áspera, Ujú. áspera y distancia, pero después de años se dieron cuenta que lo que pensaban no era. Claro. Y hoy te puedo decir que estamos al 100, Y eso es pero bien bonito sí, también. y de verdad, y ni tocar el tema de lo de antes, es como que, bueno, ya pasó, o sea, es como que fue una conversación en silencio de que De que ya, sí, así de que de lejos, ¿no? De sí, ya como todo que, bien. Ah, bueno, seamos bro, no amigos era otra vez. así, perdón. No te preocupes, o sea, Sí, pero me ayudó mucho esos momentos donde se te hace así el corazón, donde sientes bien gacho, sí. me ayudó mucho. Sí, es muy importante y todo da vueltas, ¿no? La vida da muchas vueltas. Lo único de lo cual tú y yo somos responsables es caminar en integridad, ¿no? Totalmente. Hay subidas, bajadas, nos toca caminar en integridad y eso va a hacer que los pródigos vuelvan a casa, que las amistades que extraño. Yo ahorita tengo muchas amistades que extraño mucho, que sé que hoy por hoy no podríamos, bueno, y siempre le echamos la bolita al otro, ¿no? Ujú. Pero tal vez poniéndolo yo, no podría yo estar en el mismo lugar con ellos. Y yo digo, Señor, o sea, quebrántame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debe de suceder para yo entender algo que no estoy entendiendo? Y poco a poquito Dios en su misericordia nos ayuda a entenderlo. Sí, Y es como, yo fui el del problema. Yo fui el del error. Aun si no fuiste, mejor ajá, pensar que sí. exactamente. Voy a enmendar esto. Voy a tener Yo este acto considero que pacificador. es la mejor línea de pensamiento considerar que uno es el culpable, Sí. totalmente, Y se vive también más en paz, ¿no? Como que totalmente. ya no estás pensando, ¿qué estará pensando él? Tú no tienes la capacidad de saber. No puedes. No eres omnisciente, no sabes, no puedes. Pero tú tienes responsabilidad sobre ti, sobre tu Así es. corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, es el consejo más chafa, más básico, más Pero como así de que campamento de de jóvenes, campamento de pero jóvenes, pero es la buenísimo. clave, bro. Es la Sí, clave. sí, sí, Entonces, sí, creo que en eso desemboca todo lo que estamos experimentando ahorita. En los éxitos, cuida tu corazón. En los fracasos, cuida tu corazón. Mañana te toca estar en los Grammys, pasado mañana en el Panteón. Listo. ¿Qué vas a hacer para cuidar tu corazón? exacto, Y no dejar que esos premios que Dios te da se te conviertan en ídolos y esas pérdidas que Dios permite se conviertan como en tu doctrina, en tu teología del sufrimiento, ¿no? Y del por mi culpa. sí, no, mea culpa, La mea vida, la vida culpa, es hermosa, ¿no? Y totalmente. hay que vivirla. Totalmente de acuerdo, amigo. Y gracias por este tiempo. Gracias a ti. Gracias por vaciar tu corazón, por enseñarnos una parte que muy pocas veces sé que la compartes, porque obviamente no en todos los lugares vas a Claro. tener la vulnerabilidad, Sí, pero no. creo que nos edifica demasiado. No, Y gracias. una vez más, te amamos, te Yo admiramos. estoy contento. Gracias por recibir a un corazón cuando no vendíamos boletos. ¿Te acuerdas cómo batallamos? Estábamos empezando, estábamos apenas haciendo nuestros comienzos ¿Te en acuerdas la de la, industria. la van que salió de Juárez que No, nunca llegó? pobres, no, traían un neón, Pobrecito. traían el merch y tú te quedas con esos amigos como que estuvieron ahí cuando yo siempre, cuando costaba trabajo vender 300 boletos y ahora obviamente por su gracia las cosas han cambiado, Totalmente. pero uno no se olvida de esos momentos y esos momentos nos hacen mucho bien. Acordarnos de Sí. esos momentos nos hace mucho bien y qué bonito que seguimos en los caminos de Dios, seguimos siendo maridos de una sola mujer, Yeah. seguimos con ahora ver a tus hijos ya tan grandes y sirviendo al Señor. Me emociona, ¿no? Pensar en mis hijas y que lo que Dios tiene para ellas. Entonces, ese tipo de amistades son buenas, son amistades, mira, reales.
Yo. Amistades reales. Yo. No, sí, desde muchos años hasta que el Señor venga. Sí. Sabes que aquí we are for real. Yes, yes, yes. Y amigos, de verdad, yo creo que hayan, no sé qué palabra utilizar, disfrutado este contenido como yo lo disfruté. Y Daniel, una vez más, muchísimas gracias. No, hombre, los amamos y ahí ya saben dónde encontrarnos en todos lados. Ahí lo van a poner en pantallas y todo el show, los muchachos. Sí, sí, sí. Pero así, esto es real. con fuego, con explosiones. Ediciones así mágicas. Esto es real y que Dios les bendiga. Dios los bendiga.